¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Me da mucho gusto que nos puedas acompañar en esta nueva transmisión, porque vamos a hablar de un tema de que creo le es muy importante para las personas, sobre todo en esta actualidad donde vivimos muy acelerados, donde vivimos con muchas cosas en la cabeza, y creo que nos puede ayudar a sentar cabeza, como dicen, a hacer conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro interior, ¿no? Y como bien dice el título del video, el día de hoy vas a poder comprender cómo vivir sin ese remordimiento, sin esa ansiedad que de repente se da en nuestra vida y que no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, y esos dos términos están también relacionados con lo que puedes ver en pantalla. La concentración y la relajación son palabras que pues uno las conoce, ¿no? Creo que ya las ha escuchado, las ha platicado con otras personas, pero tal vez te puedas preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver un curso de espiritualidad donde hemos hablado de temas muy interesantes como el desdoblamiento astral, qué pasa cuando morimos? ¿Qué tienen que ver estas dos palabras que son tan comunes en un curso de espiritualidad? Pues el día de hoy vamos a platicar de ellas y vas a entender cómo es que te van a ayudar justamente a poder trascender muchas de las limitaciones que tienes y sobre todo de esos estados emocionales que no nos dejan vivir la vida con pues obviamente paz y ecuanimidad, ¿sí? Entonces, pues solo te invito a que puedas darle like a este video. Déjame todos los comentarios que tengas, los vamos a resolver todos, cada uno de los que deje. Y pues no olvides obviamente compartir la enseñanza con alguna persona que creas que le pueda servir. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, bueno, pues para comenzar este tema vamos a definir primero qué es la concentración. No se preocupen, lo vamos a hilar ya poco a poco con el título del video. La concentración a nivel cábala fonética, si lo queremos definir así, es conciencia centrada en la acción, ¿sí? Concentración es conciencia centrada en la acción. ¿Qué quiere decir? Es una atención plena a lo que estamos haciendo y de entrega a la actividad. Es lo que normalmente la gente conoce como estar en el aquí y en el ahora de manera constante. Es un término, es una frase, es una idea que todos hemos escuchado en diferentes, vamos a decir, escenas, por diferentes personas, en diferentes circunstancias. No te estreses, o sea, mejor ocúpate, ya saben, o sea, hemos escuchado muchas veces esta palabra de estar aquí y en el ahora de manera constante. Ahora, la pregunta que yo te puedo hacer es, ¿cómo es que tantas personas hablan de estar en el aquí y en el ahora? Y aún así las personas siguen buscando más información acerca de este tema y no lo logran. De hecho, no sé si sabían, yo menciono mucho el libro de los 4 acuerdos, que me gusta mucho porque puedo comparar la sabiduría tolteca, ¿no?, que normalmente se explica en ese libro, y cómo lo comparo con esta información que te comparto, que muchas veces viene de otros tiempos, de otras circunstancias, de otras regiones. Bueno, el tema de estar en el presente, en el aquí y en el ahora, curiosamente forma parte del 5º acuerdo, que es el libro que pues rompió, vamos a decir que, o agregó más que nada, un nuevo nivel de introspección y de reflexión al primer libro.
Entonces es bien interesante cómo este libro y otros que voy a estar mencionando hablan justamente de este término de estar aquí y en el ahora. Pero la pregunta que realmente nos debe de sonar en la cabeza es ¿cómo realmente hacemos eso? ¿Cómo realmente nosotros podemos estar en el aquí y en el ahora? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y creo que la práctica, o más bien pues la acción de estar en el aquí y en el ahora, es lo que realmente cuesta trabajo más que entender qué es el aquí y el ahora. Nos podemos también preguntar nosotros, ¿cómo sabemos que estamos concentrados en algo? Alguien, no sé si se había hecho esta pregunta, pero nosotros te podemos dar algunas ideas de cómo puedes identificarlo. Normalmente cuando estamos haciendo algo y de manera natural entramos en un estado de concentración, una de las características más importantes de este estado es que genera una pérdida de la noción en el tiempo, ¿sí? Además de que hay un estado de gozo o bienestar mientras dura el evento. Mucho cuidado, cuando hablamos de gozo y bienestar, no estamos hablando de un estado de excitación o de euforia. Más bien, como lo vamos a ir platicando en un momento más, estamos hablando de cero resistencia. No es que te sientas bien o generes una emoción, como lo mencionamos, ¿no? Que estés súper emocionado por hacer la actividad, no. Es más bien un estado de no resistencia que genera el bienestar como tal. Entonces, cuando nosotros de repente estamos trabajando y te concentras en una actividad, te vas a dar cuenta que cuando como que regresas y de repente ves tu reloj, ya pasó muchísimo tiempo. Eso pasa cuando estás concentrado. Pero aparte, cuando terminas la actividad, no sientes un cansancio psicológico, no sientes un cansancio emocional. Tal vez estás cansado de la vista, tal vez la posición de estar en la silla ya te cansó, pero realmente no hay una fatiga mental cuando pasa eso. Esos son como que algunas de las cosas que pasan de los, pues no serían beneficios, sino más bien características. Pero seguro tú has escuchado de este libro de Eckhart Tolle, que se hizo muy popular hace ya unos años, que se llama El Poder de la Hora, que habla sobre una guía para la iluminación espiritual. Este cuate como que revivió este concepto que muchos iniciados de la antigüedad sabían que es de vital importancia para poder estar en paz, o en su caso, como él lo menciona, para tener una iluminación espiritual. Pero lo que te quiero comentar de este libro son dos cositas. La primera es de que en este libro tú puedes encontrar algunos de los beneficios que se tiene cuando uno se concentra, que es lo que busca obviamente Eckhart Tolle explicar, ¿no? O sea, que realmente tú al estar en el momento presente pues vas a lograr muchas cosas y te dice más o menos cómo hacerlo. Sin embargo, este libro que ya leí hace mucho tiempo, una de las cosas que no menciona es por qué no estamos en el aquí y en el ahora, que es lo que vamos justamente a explicar, cómo se llama, en unos momentos más. O sea, sí lo menciona, pero de manera muy superficial. Sin embargo, aquí nosotros lo que vamos a hacer es entender por qué no estamos concentrados, porque al hacer eso vamos a generar la concentración. Es una filosofía indostánica que ya he platicado en otros temas y vamos a abordar de nuevo aquí, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente cité el libro, porque para mí es muy importante que tú entiendas estas dos cositas, ¿no? Muy bien. Obviamente nosotros en lo que viene siendo en el mundo, la concentración básicamente forma parte muy importante y vital de todas las cosas. Todos los grandes avances tecnológicos provienen de la concentración y de la observación. De hecho, en el tema de la autoobservación, no sé si se acuerdan de por qué no vemos los errores de los demás, una cosa así por el estilo. Hablamos acerca de eso, ¿no? De que la observación es el paso inicial,
pero la observación pues es ver con concentración, así que la concentración está metida dentro de la autoobservación, ¿no? De la observación. Entonces, todos los grandes avances tecnológicos se dan de acuerdo a lo que es la concentración, porque cuando estamos en ese estado de concentración surge la inspiración, que es ese momento cuando tú sabes hacer algo, ¿no? Esto lo usan mucho los artistas, que cuando se concentran para hacer su obra, surge la inspiración para poder hacerla. Y por lo tanto, surge también la creatividad, que para mí la creatividad es el poder más grande que nosotros tenemos. Es lo que nos hace, vamos a decir, muy similares a Dios, por así decirlo. Es una opinión muy personal, porque Dios pues de alguna manera es el creador de todo esto. Entonces que nosotros podamos crear cosas en este mundo, pues básicamente es una semejanza que tenemos con Él, que es lo que luego se platica en la Biblia. Entonces esa creatividad de nosotros poder crear cosas nuevas surge con base a la concentración. De manera obviamente igual aparece la asertividad, que es obviamente hacer las cosas correctas, ¿no? O sea, como que tener y decir, oye, vamos a hacer esto porque esto es lo correcto o es lo que se tiene que hacer. O la diligencia, que lo platicábamos, que es lo que se da cuando hay cero resistencia a la actividad. La diligencia viene siendo como que lo contrario a la pereza. Cuando estamos concentrados, podemos hacer cosas que normalmente no nos pudiera dar algún tipo de flojera o algo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a redactar un correo. Si de repente entramos en esta sensación de concentración, vamos a poder redactar el correo sin ningún problema y con diligencia como tal, ¿no? Así como también el aprendizaje. Estoy 100% convencido que la concentración juega un papel importante a la hora de que nosotros aprendemos algo nuevo. Así como tú estás escuchando ahorita este tema, esta conferencia, si de pura casualidad estás distraído, que es lo que vamos a platicar en un momento más, probablemente el aprendizaje se va a ver mermado porque no estás en un estado de concentración. Yo soy de la idea de que los maestros realmente proporcionan información, pero es el alumno quien realmente aprende. Entonces, si no tienes concentración, el aprendizaje se dispersa y por lo tanto es que aparentemente hay alumnos que son buenos y malos, pero pudiera ser que realmente sean alumnos concentrados y no concentrados. Y de igual manera, pues obviamente surge la eficiencia, que en este caso es poder terminar la actividad en el tiempo correcto, con la energía correcta, ya saben. Porque cuando no estamos concentrados somos muy ineficientes y lo vamos a platicar en un momentito más, ¿no? Me recuerda mucho, no sé si los que tengan más o menos mi edad, yo estoy sobre los 40 ya, 40 años, había una serie antigua que se llamaba Clarissa lo explica todo y había justamente un episodio donde hablaba Clarissa de que entró a la zona. Creo que era un episodio que hablaba sobre temas musicales donde ella creó música, tocó el violín, algo así. Y de repente entró de la nada y empezó a tocar bien chido y todo el mundo la alababa y todo. Y era porque ella en su momento había entrado a la zona. Y el capítulo explica básicamente cómo ella quiere regresar a esa zona, ¿no? Donde pues estaba básicamente muy feliz tocando porque se volvía experta, ¿no? Bueno, esa zona realmente es la concentración. Ella al lograr concentrarse es que pudo realmente tocar pues obviamente las piezas de música y por lo tanto lo que ella quería lograr otra vez es concentrarse, pero pues todo el capítulo se la pasó de manera distraída, ¿sí? Y por eso yo les pregunto, ¿qué les pasaría? ¿Qué pasaría en el mundo si todos perdiéramos la habilidad de concentrarnos? Esta pregunta es muy importante que la tengas presente durante todo el curso, porque más adelante te voy a dar algunas percepciones que yo tengo de hacia dónde estamos yendo con lo que está pasando en la sociedad actualmente, ¿sí? ¿Qué pasaría obviamente si el mundo perdiera la habilidad de concentrarnos, si todos comenzáramos a perder eso? O sea, imagínate todas las actividades vitales que dependen de la concentración. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la persona que puede mover la grúa, que es lo que ves enfrente, ya sabes, para poder colocar alguna viga o esta pieza. ¿Qué clase de precisión se requiere para poder, obviamente, implementar esa concentración? Pero también hablamos, por ejemplo, de las operaciones
de corazón abierto que hacen los doctores. O sea, imagínate la cantidad de concentración que tienen que tener para poder lograr esas cirugías. O, en su caso, podemos llevarlo hasta el otro extremo y hablar, por ejemplo, de cómo nosotros llenamos nuestra botella de agua con una, vamos a pensar, con una jarra, y de repente tenemos que tener concentración para vertir el agua sin que se vaya a derramar. O cruzar la calle con concentración mirando bien para que no nos vayan a atropellar. Entonces, la concentración juega un papel importante en nuestra vida para muchas actividades vitales que realizamos. Pero entonces, si afirmamos que la concentración es importante para todo, ¿por qué no estamos concentrados todo el tiempo? O sea, ¿por qué nosotros no podemos estar siempre 100% concentrados o tratando, obviamente, de lograrlo, ¿no? Bueno, en una respuesta superficial, porque ahorita vamos a entrar a la parte más oculta, a la parte más esotérica de esto, pues la concentración la podemos como que dirigir o entender como es una habilidad que tiene que practicarse. Es como un músculo que se tiene que ejercitar. Entonces, al final nosotros tenemos que estar haciendo un esfuerzo para que ya más adelante de manera natural se pueda desarrollar. Pero este esfuerzo no es forzarse a concentrarse, como lo vamos a platicar, que es uno de los principales errores que luego cometemos cuando vemos este tema o queremos lograrlo, ¿sí? Obviamente al inicio esto va a ser muy difícil, pero no imposible. Es como si yo te dijera que caminaras por el parque, como estas personas, y trataras de no pensar nada. O sea, puedes hacer ese ejercicio. Nosotros lo hacemos. Las personas que acudimos a la sala física, de repente hacemos una práctica de runas. Ya luego en otro tema platicaremos acerca de las runas. Pero también hacemos un ejercicio de concentración y lo que hacemos es caminar y darle una vuelta al parque sin tratar de pensar algo, ya saben. Entonces, como lo comenté, no queremos forzarnos a no pensar, porque ya solo eso ya genera pensamiento, como vamos a platicar en un momentito. Y yo creo que por eso existen muchos libros o muchos videos de cómo concentrarse y acaban en esto, en querer forzar la concentración. Y por eso es que uno se puede frustrar porque parece algo imposible. Pero el día de hoy te voy a dar ciertos tips para que esto realmente no ocurra y puedas entender lo que realmente pasa en tu interior, ¿sí? Lamentablemente, nosotros estamos en un mundo de las apariencias. El video que grabamos hace tiempo de por qué la gente nos engaña tan fácilmente, hablamos de un concepto llamado la personalidad. Y nosotros estamos en el mundo de las apariencias ligada a esa personalidad. Entonces la gente que nos rodea, cuando la vemos, parece que está concentrada haciendo algo, como la imagen que tienes ahorita. Son personas que están trabajando y que en teoría cada uno está limpiando, y tú los puedes ver y dices, estas personas están con concentración haciendo su chamba. Pero como no podemos ver su mundo interior, no podemos ver que realmente están distraídas las personas. Entonces esta chica de aquí puede estar preocupada porque no le va a alcanzar el dinero para lo que viene siendo la quincena. Este cuate, por ejemplo, puede estar recordando que antes de ir al trabajo se peleó con su esposa, o ella está pensando en cómo le va a decir al jefe que va a renunciar porque ya no quiere trabajar en esa empresa. Entonces tú los puedes ver que están limpiando las cosas, pero por dentro están distraídos. Y ahorita vamos a ver el efecto que tiene esa distracción sobre las actividades que realizamos, ¿no? Entonces, es aquí donde llegamos a donde se relaciona esta imagen con el título del video. Porque, pues obviamente lo que yo menciono, lo que sabiéramos acá es que somos viajeros en el tiempo. O estamos en el pasado, o sea, viajamos al pasado con nuestra mente, o viajamos al futuro con nuestra mente. Cuando nosotros obviamente generamos estados donde viajamos al pasado y recordamos cosas, normalmente generamos remordimientos, como el chico que se peleó con su esposa y que está trabajando ahí en el video, ¿no? Pero en la foto. Y cuando nosotros viajamos hacia el futuro,
pues realmente lo que hacemos nosotros es tratar de controlar algo y que de repente pues nos genera ansiedad. Entonces, nosotros somos viajeros en el tiempo, que básicamente no estamos en el momento presente. De hecho, hay una frase que por ahí habla acerca de que el presente es un regalo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues obviamente por su nombre, ¿no? Por la relación semántica que tiene de la palabra. Entonces, nosotros realmente nos las pasamos en el pasado o en el futuro. Entonces, vivir sin remordimiento, vivir sin ansiedad, significa no estar viajando en el tiempo con nuestra mente. Y obviamente se relaciona a lo que acabo de decir hace un ratito. ¿Cómo vamos a lograr eso? Solo sé hasta ahorita, les hemos comentado, que lo que se tiene que hacer es practicar la concentración. Pero no hemos obviamente abordado hasta el fondo, por así decirlo, cómo lograrlo. Entonces, si no estamos concentrados, estamos distraídos. Pero, ¿qué es la distracción, no? O sea, si no estamos obviamente concentrados en la actividad, entonces por lo tanto, como mencionamos, estamos distraídos. Bueno, si nosotros buscamos la definición de distracción, ¿sí? En latín significa separación. Y si se sigue buscando la raíz del latín y todo eso, por ahí estuve medio revisando, buscamos una raíz más profunda, significa jalar. Y de hecho te lo decía, creo que la IA, o sea, es desviar la atención completamente. Entonces la distracción se trata de separarnos de ese estado de atención, de jalarnos de ese estado de atención. Ahora, ¿cómo se presenta esta distracción? Pues es muy obvio. La distracción se presenta con la actividad mental del ego. Ahorita vamos a platicar un poquito más. Y esa mentalidad, esa actividad mental del ego, ¿sí? Que insisto, para las primeras personas que nos sintonizan en este curso, el ego es lo que nosotros le llamamos a la maldad que llevamos dentro, ¿sí? Es una entidad psicológica llamada yo, ¿sí? Que actúa en nuestra cabeza. Entonces el ego no lo relacionamos con esta definición de prepotencia o de que tenemos un ego muy alto, muy grande, se cree mucho. No, para nada. El ego aquí básicamente es toda la maldad que llevamos dentro de nuestra cabeza a través de estos estados psicológicos, ¿no? Como la ansiedad, como la preocupación, como la ira, como la pereza. Todo eso es ego, ¿sí? Es el falso yo, como luego dicen por ahí. Entonces, esta actividad mental se presenta a través de emociones inferiores, como por ejemplo la charla interior y la canción psicológica, dos fenómenos que platicamos en el tema que se llama el enemigo que no se ve, pero que sí se escucha, que es la mente, ¿sí? Entonces, el ego usa la mente para estar charlando con nosotros y eso es una actividad que nos distrae. Todas las fantasías que tenemos de las cosas que vamos a hacer o de las cosas que debieron haber pasado, en el pasado obviamente, son parte de la distracción. Suposiciones que nosotros hacemos, pensamientos patológicos, como luego dice el documental de mundos internos, mundos externos, imágenes o simplemente identificados con un ego, todo eso es 100% distracción. Y es lo que se le conoce como el sueño de conciencia, que hablamos mucho. O sea, el sueño de conciencia de que estamos dormidos pudiera ser en este caso una, ¿cómo le podríamos decir? Como que un sinónimo de estar distraídos, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene siendo la distracción. Ahora, a un nivel un poquito todavía más definitivo, la distracción entonces sería el estado de división interior donde obviamente se presenta resistencia o divagación mental, producto de la actividad de los yoes y del ego. Esta es la definición importante de la distracción. Y como vamos a ver en un momentito, para poder comprender por qué no nos concentramos, tenemos que trabajar y entender qué es la distracción, que es donde normalmente fallan estos contenidos espirituales o contenidos psicológicos,
Porque para que nosotros podamos concentrarnos tenemos que quitarnos eso que nos distrae. ¿Sí me explico? Esa es la clave que ya te estoy spoileando, que vamos a estar, pues ya estamos platicando, pero todavía se va a reforzar más en un momentito más. Entonces, esta distracción lo que hace es entrar en conflicto inmediato entre lo que estamos haciendo, es decir, la acción, y el momento presente, el momento inmediato que estamos viviendo. Entonces la distracción lo que hace es meternos en conflicto entre lo que hacemos y en lo que estamos en el momento presente. Y obviamente esto puede derivar en muchas cosas, y una de ellas es que nos volvamos criaturas mecánicas. En el ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando las personas estaban limpiando y estábamos dando los ejemplos, yo les mencionaba que estaban ellos limpiando, pero lo estaban haciendo de maneras distraídas. Y bueno, y la pregunta es, bueno, ¿quién estaba limpiando si al final de cuentas mi atención estaba totalmente distraída, por así decirlo? Bueno, pues entonces, no sé si recuerdan del tema, creo que era el tema número 4, de cómo ahorrar energía para poder hacer frente al cambio. Hablábamos de que el cuerpo humano tiene centros energéticos en la columna vertebral que se llaman los centros de la máquina humana. Entonces esos centros que se parecen a los chakras, pues tienen energía, y hay uno que se llama el centro motor, que está a la altura de la laringe. Pues curiosamente este centro motor, no sé si recuerdan, si no, vean el video, lo que hace es justamente aprender las cosas de manera automática para luego obviamente nosotros pues hacerlo con más eficiencia. Pero ese centro motor lo utiliza el ego. Entonces es como cuando aprendes a andar en bicicleta y de repente ya no tienes que pensar para andar en bicicleta, pero sí puedes estar distraído andando en bicicleta y te puedes chocar, ¿no? Básicamente. Entonces, las criaturas mecánicas se basan en eso, que nosotros aprendemos actividades de manera mecánica, pero no estamos en el presente, y por lo tanto el ego usa el centro motor para aprender esa actividad y de repente acabamos haciendo todo distraído, ¿sí? Entonces, por eso genera el conflicto, porque al final de cuentas nuestra mente divaga mientras nuestro cuerpo está haciendo otra cosa. No lo están haciendo como si fuera una coreografía donde la atención y la acción están en la misma sintonía, por así decirlo. Es por eso que la distracción es la causante de que existan un montón de accidentes y problemas en la vida. No sé si esto lo puedas comprender, pero tómate un momento, pon pausa al video si quieres, pero te vas a dar cuenta que la distracción de verdad es la causante de muchos problemas en nuestra vida. O sea, hablando de los accidentes automovilísticos, todos los accidentes, ¿sí?, surgen de la distracción. Porque viste el celular, porque estabas viendo de repente el espectacular que tiene obviamente una promoción, porque de repente el chico cruzó la calle y no se dio cuenta que venía autos y la persona tuvo que volantear porque no veía que el niño se atravesó. O sea, todos los accidentes que generan luego mucho sufrimiento ocurren por temas de distracción. Y lo mismo con el tema de los problemas. O sea, cosas tan básicas, por ejemplo, que les pasa a todo mundo. Yo, por ejemplo, recuerdo una ocasión donde compré algo por internet y simplemente por estar distraído y no estar viendo lo que estaba comprando, compré un producto que se parecía al que necesitaba, pero que no era realmente. Y ahí ya me metí en un tema de que pues tienes que esperar a que llegue, luego devolverlo, dar más vueltas, ir a dejarlo a la paquetería, estar viendo que la plataforma te devuelve el dinero. O sea, ¿sí me explico? O sea, problemas tan básicos que nos pudiéramos ahorrar simplemente por el hecho de que estamos distraídos. ¿Sí me explico? Entonces, la distracción curiosamente nos vuelve mediocres, flojos, ineptos. Estas palabras, la verdad, estaba pensando si las dejaba porque sonaban muy agresivas, pero la realidad es de que es correcto. O sea, no hay forma de cómo evitarlo. Porque esa distracción que se da por actividad del ego, pues no nos deja, ¿cómo se llama?
pues hacer todo como lo mencionábamos, con creatividad, con paciencia, con, ¿cómo se llama? Eficiencia, con cierto tipo de inspiración, ¿no? ¿Y saben qué es lo interesante? O sea, la mediocridad sale porque hacemos el trabajo medio más o menos. Flojos porque luego no queremos hacer el trabajo y lo postergamos. Ineptos porque al final hacemos mal la chamba. Pero fíjense que no es porque no tengamos la habilidad para poder realizar la actividad. Es porque estamos divididos. Estamos totalmente consumidos por la actividad del ego que nos distrae en fantasías, como platicamos y todo eso, y no lo logramos. Es como puedes ver la foto acá. Como un jugador profesional que le pagan así millones de dólares al año, que ha practicado un tiro de penal 1000 veces, no lo sé, en el año, en los entrenamientos. ¿Cómo es que en un partido oficial donde le toca tirar el penal, de repente esta persona lo falla? Cuando es casi imposible de que, obviamente, sin estar distraído, como se menciona, pues pueda fallar, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque el jugador pues empieza a pensar que si va a ser por aquí, que si se va a hacer por acá, qué pasa si lo para lo van a abuchar. Entonces el jugador se distrae y obviamente tira el balón y lo tira mal, hace el tiro muy mal y por lo tanto el arquero es que detiene la pelota. ¿Culpa de qué fue? De la distracción. Entonces por eso es muy importante el tema de la concentración, porque en este caso pues estamos hablando de una actividad que pues no debería ser un problema para estas personas que se dedican de manera profesional al fútbol, ¿no? Como tal. Pero no nos vayamos tan lejos. O sea, no solamente le ocurre al jugador de fútbol, nos ocurre a nosotros lavando los trastos. O sea, ¿cuánta resistencia no tenemos a la hora de querer lavar los trastos o sacar la basura, lavar al perro o limpiar tu oficina o barrerla o algo así por el estilo? Entonces, la pregunta que te puedes hacer, bueno, ¿por qué no puedo concentrarme en ciertas actividades? O sea, ¿qué onda? O sea, y bueno, tú puedes decir, ok, es porque el ego no nos deja porque nos distraen, fantasías, como hemos platicado. Ahora, pero ¿por qué no puede? ¿Por qué el ego más bien se apodera de mí y me distrae en ciertas actividades? Bueno, esto tiene que ver con el tema que vimos hace unas 2 semanas, que era el por qué la gente no es feliz aunque lo tenga todo. En ese tema, no sé si recuerdas, hablábamos de los estados interiores y los eventos exteriores. Y básicamente el resumen general, aunque obviamente te recomiendo que escuches ese tema porque es muy bonito, se explica que las personas, la idea preconcebida que la sociedad nos enseña es que tenemos que buscar la felicidad en eventos exteriores. Entonces pensamos que la felicidad está en las cosas que nos pasan, más no en los estados interiores con las que reaccionamos a esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Una parte de ese tema era que nosotros valoramos los eventos. Dependiendo de la información, las creencias personales que tenemos, las experiencias, nosotros valoramos los eventos como buenos o malos. Entonces, lavar los trastos nosotros lo valoramos como algo malo, como algo tedioso, como algo que no se tiene que hacer. Mientras que, por ejemplo, ver televisión lo valoramos como algo positivo y bueno para nosotros. Y básicamente lo que hace la mente a través de esa valoración es usar 2 conceptos muy relacionados al sufrimiento y al placer. Básicamente buscamos eventos placenteros y evitamos eventos de sufrimiento, que nos generan sufrimiento. Pero lo importante de ese tema es que todos los eventos son neutros. Esa era básicamente la idea general. Si te causa conflicto esto que te acabo de decir, pues obviamente te recomiendo que vayas a ver el tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos distraemos más fácilmente en eventos que están valorados de manera negativa. Entonces, cuando nosotros queremos sacar la basura
pues tenemos una idea de que es tedioso, como dije, nos podemos obviamente manchar y luego hay que abrir y salir y yo estoy contenta ahorita en mi cama. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El evento de sacar la basura lo hacemos con distracción y se nos puede caer el desperdicio, se nos puede romper la bolsa, podemos, no sé, chocar con algo por querer hacerlo a prisa. Entonces, un evento normal, por la valoración que tenemos al evento, se hace con distracción y nos sale todo mal. Pero tal como comenté de la televisión, pues resulta que nuestra capacidad de concentración está condicionada a la actividad del ego, sobre todo sobre las cosas que nos generan placer. Entonces, nos perdemos ante las sensaciones de placer, obviamente, y básicamente estamos entretenidos, ¿no? Que el entretenimiento sería como una forma pasiva de que nos roban la atención o de tener atención. No es una atención activa, sino pasiva. Estamos dormidos en el entretenimiento. Nuestra atención es capturada y con ello también nuestras energías. Entonces, cuando vamos al cine, que eso sí nos gusta, podemos dejar la basura sin sacarla. Y pues obviamente que ahí salgan, no sé, gusanitos, mosquitas y todo eso, lo podemos dejar ahí. Pero sí nos vamos rápidamente al cine, compramos palomitas y lo que sea, y nos entretenemos en el cine y nos captura la atención. Pero corrígeme si me equivoco, ¿no has salido alguna vez cansado del cine? Eso es bien interesante. Y creo que lo mencionamos justamente en el tema de cómo ahorrar energía. Nosotros, al estar pues viendo ciertos contenidos, nuestro centro emocional inferior y nuestro centro mental inferior se desbalancean, se consume la energía y por eso acabamos cansados. Salimos cansados del cine porque nos metieron un buen susto o porque al final la película terminó de una forma muy diferente a la que uno esperaba, o porque algún personaje sufrió algo y nos identificamos. Cuando eso pasa y salimos cansados, es porque nuestros centros emocionales, pues literal, se gastaron la energía porque nos entretenimos, o sea, obviamente por actividad del ego, quedamos entretenidos justamente por el tema de la película. Y eso es bien interesante. Entonces, así como no queremos lavar los trastos, el ego nos impulsa a hacer actividades de placer que no hacemos con concentración, sino más bien donde tenemos una atención pasiva. Entonces, en ninguno de los dos casos estamos fomentando la concentración. Fíjense, bien interesante como tal. ¿Y por qué hablo acerca del tema del cine? Porque curiosamente hay una tendencia, nos toca vivir una época donde nosotros estamos ante un peligro muy grande que apenas se empieza a visualizar, que tiene que ver con el uso de los celulares, de los smartphones y obviamente de las redes sociales. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis porque no nos hemos salido del tema, ni nos vamos a salir del tema, pero quiero comentarte un poquito de información que por ahí yo he leído, investigado, que creo que obviamente es importante para entender por qué luego no nos podemos concentrar. Fíjense que hay una psicóloga. ¿Es psicóloga? O si no, creo que era tiene otro nombre, que son los que realmente recetan estas medicinas, ¿no? Por así decirlo. Que se llama Marian Rojas Estape. Ella es una psicóloga que ha estudiado mucho el cortisol. Que el cortisol básicamente me parece que es la hormona del estrés. Que es la forma en que el ego hace que uno sienta cosas y se materialice en el cuerpo, ¿no? Recuerden que mucho de lo que platico acá trato de hacer una especie de puente entre lo espiritual y lo físico. Y obviamente el hecho de que nosotros hablemos de experiencias metafísicas no quiere decir que no tengan su contraparte física acá.
En este caso el cortisol, que es esta hormona del estrés, pues se genera porque resulta que los sentidos que nosotros tenemos, los sentidos del cuerpo humano, no pueden distinguir los estímulos reales de los irreales. Esto lo dice Marian Rojas Stapp. Entonces, cuando nosotros vemos una película y vemos, por ejemplo, y sobre todo nos perdemos en la película, nos metemos, nos entretiene así al 100%, y de repente vemos una escena donde una persona muere, por ejemplo, nuestros sentidos llegan a creer que ese evento realmente está ocurriendo. Y por eso es que nuestras glándulas endocrinas generan esas hormonas que en su momento nos hacen sentir. Obviamente, pues son las glándulas activadas por el ego, ¿sí? Y por lo tanto, nuestro cerebro cree, aunque pareciera que no, que esa persona realmente está muriendo, y por lo tanto vivimos realmente la emoción y el pensamiento de lo que está ocurriendo. Y él lo que dice, esta chica Marian Rojas, pues lo que dice es, ¿saben qué? Hay que quitarle todos estos estímulos, sobre todo a los niños. Ahorita vamos a platicar de eso, porque lo que está pasando es que estamos atrofiando muchas cosas en las personas. Por ese uso indebido de las pantallas, ya sea del televisor o de los smartphones, es que se generan estas avalanchas de sensaciones que mencioné. Ahora, las redes sociales potencian esas sensaciones multiplicando los estímulos y distrayéndonos de una manera muy fuerte, equiparable a la ingesta de alguna droga. O sea, imagínense. O sea, las redes sociales, hay estudios, no me crean, ustedes véanlo. Hay estudios donde comparan que al estar viendo redes sociales se activan las mismas partes del cerebro, del cerebro, que cuando uno consume cierta droga como la cocaína, las metanfetaminas o algo así por el estilo. Porque al final son los mismos como que áreas de placer donde se activa. Entonces, al día de hoy no existen estudios, pero ya empiezan a salir de cómo las redes sociales están causando mucho conflicto a nivel mental. Para mí es uno de los peligros más grandes que tiene que ver con la espiritualidad, literal. Porque yo comentaba, imagínense, ¿cómo queremos concentrarnos en una actividad, en tu trabajo, si las redes sociales son cachitos de información cortadas que cambian de un momento a otro? Entonces tú puedes hacer un scroll y estás viendo, por ejemplo, una noticia devastadora de un país y de repente te sale un perrito que está sonriendo. Posteriormente aparece un chisme de la farándula en donde una persona engañó a otra. De repente bajas y te ponen otra vez un tema de violencia. Después sale una noticia económica donde te dice que les va a ir mal a los empleados. Bajas y de repente te están mostrando una pizza en donde tú, pues de alguna manera hay una promoción para comprarla. Todo eso que pasa en nuestra mente es un estímulo en contra de la concentración. Porque cuando nosotros queramos concentrarnos, la mente va a querer actuar de la misma manera que una red social, saltando de pensamiento a pensamiento. Y esto es bien interesante porque recuerdo que leí un libro hace mucho tiempo que era cómo recordar un montón de cosas, era un tema memotécnico y justamente te decía que la mente funciona por asociación. Entonces la manera en que tú podías recordar 500 palabras, por ejemplo, era asociándolas de manera extraña en la cabeza. Y por una u otra razón, como que yo entiendo o comprendo que por eso es que las redes sociales tienen tanto éxito, porque comprenden cómo funciona la mente. Entonces, en vez de estarnos mostrando muchas cosas, o sea, similares sí pasa, pero, o sea, que sean lo mismo, obviamente el contenido es impresionante. Entonces, estamos realmente ante un problema mayor con el tema de las redes sociales. Y por eso es que la generación actual, la de los jóvenes que apenas están consiguiendo trabajo, se están enfrentando a retos muy interesantes porque en el trabajo pues se requiere la concentración para poder terminar las actividades. Entonces, ahora, si esto lo ponemos todavía un poquito más difícil, pues hay que cuidar a los niños respecto a esto, porque
para mí estamos en el inicio de una crisis global de falta de concentración, como platicamos. Y obviamente hay una falta de criterio porque no hay tiempo para la reflexión. Otro punto muy importante que he investigado por ahí es de que nosotros, cuando queremos hacernos una opinión de algo, nos tienen que pasar un número de estímulos o de eventos para poder obviamente tener una opinión. Entonces, si nosotros queremos llegar a una reflexión de que a la vida hay que hacer, vamos a decir, hay que hacer un esfuerzo para trabajar, ¿no? Es un ejemplo, es una idea nada más, no estoy diciendo que sea correcta o incorrecta. Nos tienen que pasar varias cosas para nosotros confirmar o desechar esa información. Ahorita, con el acceso en redes sociales a YouTube, por ejemplo, estas plataformas y todo, literal, nosotros estamos sobreinformados y ya no hay espacio para la reflexión. Entonces, si nosotros vemos en redes sociales que la gente haciendo videos virales donde no están trabajando y solo haciendo cosas, a todo mundo le va bien, nosotros vamos a querer hacer eso y nos vamos a frustrar porque tal vez no lo vamos a lograr. Hasta que nosotros no veamos quiénes son los que fracasaron tratando de hacer eso, no vamos a podernos dar cuenta de que los que tuvieron éxito realmente son unos pocos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay los primeros casos incluso donde han demandado a estas empresas de redes sociales, al algoritmo, porque ha provocado comportamientos muy negativos. Una persona que está en total depresión, si consume cierto contenido en redes sociales, el algoritmo puede sugerirle todavía más y más de este contenido y puede llegar a cometer actos contra su persona. Y eso fue lo que ocurrió. Pueden googlearlo por ahí. En un podcast justamente escuché eso, ¿no? Sobre la ética de las redes sociales. O en su momento, pues vamos a estar básicamente viajando en el tiempo. En redes sociales, curiosamente, ves cosas del pasado y ves cosas del futuro que quisieras lograr. Entonces, hay redes sociales que no sé si lo han visto, te dan como que un recordatorio de lo que hiciste hace 3 años. Y eso lo que hace es justamente mandarte al pasado para tener remordimientos o lo que quieras. Y de repente, si ves algo como un amigo que viajó, te puedes proyectar en el futuro con una fantasía, viviendo en ansiedad por querer viajar. Entonces vean cómo las redes sociales, pues al final se relacionan mucho con esos viajes en el tiempo que hacemos con la mente, que es lo que yo mencionaba, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que tú no me creas, sino salgas a investigar esto que te acabo de decir, que lo puedas confirmar, porque así te vas a dar cuenta de lo que realmente está pasando con este tema de las redes sociales, y que lamentablemente pues muchos estudios seguro no van a dar la luz todavía porque no es algo que le esté interesando a la sociedad en general, ¿no? Muy bien, ahora, ya que platicamos acerca de qué es la concentración, que ya pasamos acerca de qué es la distracción, es importante entonces hacernos la pregunta, bueno, pues ¿qué podemos hacer para concentrarnos, no? Entonces te voy a dar una serie de tips ahorita para que tú puedas practicar, pero estos tips que te voy a dar son tips que nos pueden servir, pero es un inicio de lo que yo quiero transmitirte, ¿no? Entonces, el primero de ellos sería que nosotros hagamos solo una cosa a la vez. Y esto está muy raro porque en la sociedad ahorita es muy valorado lo que se le llama el multitasking, que pues básicamente es hacer muchas tareas, ¿no? Yo puedo hacer, soy multitask y puedo hacer un montón de cosas. Pues bueno, para vivir sin remordimiento y sin ansiedad, lo más importante es que nosotros solo hagamos una cosa. Porque la mente, si tú estás, por ejemplo, manejando y pensando en qué vas a hacer en el trabajo cuando llegues, lo que vas a hacer es condicionar a la mente a que solita se maneje, ¿sí? Entonces, por eso es que solo tenemos que hacer una sola cosa a la vez, sin pensar en otra, ¿sí? Que es básicamente, estoy ahorita trabajando y no estoy pensando ahorita en lo que voy a comer, ¿no? O sea, no, para nada. O voy a pensar en si estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Sin pensar. Ahorita lo único que estoy haciendo es básicamente explicar la información de este tema, sin cortarla o sin, vamos a decir, sin dejarla nada más hacia el principio e irnos. O sea,
¿saben qué? Me voy a sentar a hacer un correo. Pues vas a terminar el correo y listo, ¿no? ¿Para qué? Para que obviamente no vayas a dejar la actividad y hacer otra, ¿sí? No se trata de que tienes que acabar una actividad desde que te sientas, porque imagínate, puede ser que escribas un correo muy largo. No, se trata de que digas, voy a trabajar en el correo 15 minutos y no voy a dejar de hacer otra cosa que no sea el correo durante 15 minutos, por ejemplo, ¿sí? O sea, por eso significa sin cortarla. Sin viajar en el tiempo, obviamente. Todos los ejemplos que he estado diciendo ahorita, pues son de viajes en el tiempo, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, pudiera estar pensando en qué voy a comer en un futuro, o por ejemplo, en la mañana, a ver si me desperté temprano, nada. O sea, tenemos que evitar viajar en el tiempo con la mente al hacer las actividades que nosotros estamos haciendo. Y obviamente con plena atención, con plena observación de esto. Ahora, obviamente estos tips son muy buenos, súper recomendables, que incluso yo sigo, obviamente. Trato de seguir conforme, hago las actividades del día al día. Sin embargo, nosotros en este curso espiritual queremos llevar esto a un estado todavía más profundo y más ocultista, que es lo que viene en un momento. ¿Y esto por qué te lo comento? Si ya has escuchado esta palabra que se llama mindfulness, sabrás que es una tendencia que hay, es un concepto nuevo que ha ocurrido, que está relacionado con el tema de la atención, como estar en el momento presente. Y no digo que esté mal, creo que te puede servir justamente porque los tips que en su momento te acabo de dar están muy relacionados al mindfulness. El problema de todas estas corrientes o estas ideas nuevas es que evitan o tratan de no comprender a la distracción, a cómo el ego, que es el principal causante de la distracción, o más bien es el causante, es el único causante de la distracción, se da. O sea, ¿qué quiere decir? El mindfulness pues básicamente nos invita a que nos podamos concentrar y vivamos una vida plena con 100% de atención, y está perfecto, está súper bien, qué bueno que se está obviamente fomentando eso, pero así como en el poder de la hora, no se centran en lo que no nos está dejando concentrarnos. Entonces, bien interesante, porque una persona que quiere robarle a otra persona puede aplicar mindfulness para poder obviamente lograr un robo exitoso con atención. O sea, imagínense, o sea, ¿dónde está la moralidad? Ahí está el ego, otra vez, el yo ladrón, el ego del robo está actuando sobre nosotros. O por ejemplo, puedes usar el mindfulness también para poder mentir con éxito, con atención, lo cual también es un error, porque pues pareciera que nosotros estamos aplicando la concentración para poder hacer eso, pero no, es el ego que está detrás operando para sacar obviamente este mindfulness. Entonces hay que entender muy bien cómo nosotros pues realmente vamos a poder tener una especie de como de propósito negativo si no nos damos cuenta que el ego es el que está causando ese propósito de querer hacer las cosas con atención, que es el mindfulness, ¿sí? Y es por eso que en nuestros estudios decimos que pensar en concentrarse realmente es distraerse. Es lo que platicábamos hace un ratito. Forzarse a querer concentrarse realmente es distraerse, porque el deseo de querer concentrarse es un interés diferente a la acción. Desear es distinto a hacer algo, y por lo tanto ese deseo es una actividad distractora. En otros temas hemos platicado de esta filosofía oriental llamada Wei Wu Wei, que es básicamente hacer no hacer, que significa uno hace cosas no haciendo cosas. Entonces, que es la base del estudio de este curso espiritual, y lo mencionamos muchas veces, y las personas que han escuchado la introducción de este curso de manera presencial conmigo, si yo quiero ser una persona paciente, yo no me esfuerzo a ser paciente, sino a estudiar la impaciencia, porque si yo elimino la impaciencia que está dentro de mí, la paciencia aflorará de manera natural.
Pues es lo mismo con la concentración. Si nosotros queremos, obviamente, concentrarnos, no tenemos que forzarnos a concentrarnos, sino estudiar la distracción, que es lo que no hace que nos concentremos. Entonces, si tú lo que quieres es llegar a una concentración plena y de mayor tiempo en tu vida diaria, lo que tú tienes que hacer es practicar los ejercicios que nosotros te estamos proporcionando a través de los temas durante este curso de espiritualidad, como la autoobservación, que es esa actividad, esa habilidad metafísica que tenemos para ver cómo un ego se está manifestando en nuestra vida, pero de manera impersonal. Lo vimos en el tema de cómo es que no podemos ver nuestros errores. Identificar los detalles, que los detalles son básicamente esas cositas pequeñas que alimentan a nuestro ego. Es un tema que está por venir todavía, que no hemos visto, y porque obviamente la importancia de los detalles para una persona espiritual es súper importante. O practicar la muerte en marcha, que es del tema que hablamos de cómo eliminar nuestros vicios, que creo que es el tema número 2. En ese tema hablamos de que lo que hacemos con la muerte en marcha es quitar la distracción, que es cuando nosotros vamos en el coche y se nos atraviesa una persona y nomás queremos ya de manera eufórica e iracunda querer agradar, o sea, agredirlos porque se nos atravesó. Nosotros con la autoobservación vemos eso y practicamos la muerte en marcha y regresamos la concentración a lo que estamos obviamente trabajando. La muerte en marcha es justamente eliminar la distracción que nos quería robar la atención, y luego practicar la meditación reflexiva, que también se platica en ese tema, pero que en unas semanas más ya vamos a platicar a nivel profundo, porque la muerte en marcha lo único que hace es: no voy a dejar de que me roben la atención, pero con la meditación reflexiva vas a llegar a la conclusión, bueno, de por qué me molesto cada vez que las personas se me atraviesan cuando estoy manejando. Estos ejercicios son los ejercicios que nosotros promovemos en este curso espiritual. Entonces, y obviamente estos ejercicios son todavía mucho más eficientes, eficaces, efectivos, como le quieras decir, que los tips que te acabo de mencionar, porque con esto tú lo que eliminas es el ego, que es el generador de la distracción. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una meditación para entender por qué no puedes sacar la basura, te vas a dar cuenta que con la comprensión, esto ya es parte del tema de la meditación reflexiva, vas a entender por qué tienes ese ego y vas a poder eliminarlo con la comprensión. Por lo tanto, a medida que trabajamos la distracción, la disposición, la ecuanimidad, la aceptación de las actividades de la vida diaria, todo eso se va a dar de manera natural. Por eso es que dicen que se trata de querer lo que hace, y no hacer lo que uno quiere. Eso es básicamente la reflexión de todo esto, ¿sí? Y muy bien, y ya para ir empezando a finalizar, si recuerdan eran 2 palabras, concentración y relajación. La relajación es un poquito más sencilla porque está muy relacionada a la concentración, y mucha de la información que nosotros vimos está también relacionado a cómo lograr esa relajación. La relajación es un estado de calma, de tranquilidad psicológica, es decir, cuando no hay actividad del ego, cuando no hay distracción. Y obviamente esto genera una ausencia de estrés, excitación o de alteraciones mentales. Lo único que tenemos que platicar ahorita de la relajación es que tenemos una idea equivocada de ella. Nuestra idea de relajación es que básicamente se preconcibe como un evento que debe de ocurrir en el futuro para que ese evento nos dé tranquilidad. Entonces, cuando hablamos de relajación, nosotros lo relacionamos con ir a la playa, con tomar pues, cerveza o unos tragos, con estar en la cama y viendo tele. Y se van a dar cuenta que no siempre es así, que de hecho no es así, porque no es una relajación, es una distracción. Y lo peor de todo es que esa distracción o esa atención pasiva, como mencionamos, no resuelve los problemas. Entonces,
nuestra idea equivocada de la relajación es que tiene que ocurrir algo para que nosotros nos relajemos, que también está, obviamente, esto se explica en el tema de estados y eventos, que es porque aunque tengamos todo, no podemos ser felices. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que la idea que luego hay en mi cabeza es que hasta que no tenga pendientes del trabajo voy a estar relajado. Pero la pregunta es, ¿cuándo voy a dejar de tener pendientes en el trabajo? Entonces, al final de cuentas, también está condicionado a mi relajación a algo que es el ego, es el deseo otra vez, ¿no? De no tener pendientes. O incluso a nivel espiritual, puede ser que nosotros pensemos que tenemos que practicar la meditación contemplativa para poder relajarnos, ¿no? Para poder tener relajación. Y otra vez, nosotros condicionamos nuestro estado de relajación a un evento, aun así este evento sea espiritual. La relajación es un estado de calma que se debe de tener en todo momento, al eliminar obviamente esta alteración mental que es la distracción causada por el ego, ¿sí? Como que para mí la relación más sencilla con respecto a esto puede ser cuando nosotros estamos esperando, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos sentados, imagínate esperando a entrar, no sé, a una cita, pero no andas divagando en fantasías o algo por el estilo, tú puedes estar relajado, no estás viendo la televisión, ni tu celular, ni nada. Ahí es donde se puede dar ese estado de relajación. ¿Por qué? Porque uno puede estar relajado viviendo ese momento presente sin estar 100% concentrado en alguna actividad. Y eso es lo importante, la relajación, aunque sí está relacionado con la concentración y con temas de actividad, porque uno puede hacer la actividad concentrado y relajado, no es algo que se requiera al 100%. O sea, nosotros no necesitamos una actividad para estar relajados. Podemos estar en un estado normal del ser. Obviamente los grandes maestros espirituales y los grandes iniciados son los que realmente tienen ese estado de relajación mucho más tiempo, porque estos iniciados pues han trabajado su ego, lo han eliminado. La distracción genera tensión. Entonces, si nosotros eliminamos la distracción una vez más, pues obviamente vamos a estar relajados, ¿sí? Y por eso, pues al final nosotros, bueno, más que un ejercicio, yo te recomiendo que puedas buscar prácticas que te ayuden a concentrarte y a relajarte, ¿sí? Hay bastantes en redes sociales y también en canales de YouTube, pero aquí te podemos dar una muy sencilla, ¿no? Es básicamente cuando tú quieras relajarte para poder lograr cierta concentración, puedes imaginar como una luz dorada va recorriendo tu cuerpo e iluminando cada parte de ti. Y obviamente vas a usar tus sentidos, todos los sentidos, y una focalización física. Entonces cuando sientes que la luz va a entrar por tus pies, pues sientes tus pies, los mueves, y luego si va para las pantorrillas, igual lo sientes. Y ese ejercicio de concentración, relajación, te hará justamente llegar a la relajación, ¿no? Pues básicamente es el ejercicio. Sin embargo, este ejercicio no es el único. Yo te recomiendo que puedas investigar un poquito más. Este ejercicio nosotros lo hacemos mucho cuando vamos a entrar en una especie de meditación o cuando vamos a hacer alguna otra actividad, porque pues, la realidad es que funciona bastante bien, ¿sí? Entonces, esa práctica de relajación con concentración, pues básicamente te puede servir en cualquier momento. Lo puedes hacer en el trabajo, lo puedes hacer durmiendo, antes de dormir, perdón. O sea, cualquiera de estas actividades que tú vayas a hacer, puedes hacer este ejercicio para poder entrar a un estado de relajación, ¿sí? Muy bien. Pues ya para finalizar, solamente me gustaría dejarte esta frase del Buda. Está en sus enseñanzas del Dhammapada, que dice más o menos así: la atención es el camino hacia la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Fíjense. Los que están atentos no mueren, los inatentos son como si ya hubieran muerto. Buda. Está muy padre la frase porque básicamente me da mucha... A mí me emociona cómo es que estas personas de mucho tiempo atrás
tenían toda esta información súper resumida y bien identificada sobre el trabajo interior que se tenía que hacer. Y es por eso que muchos maestros espirituales justamente hablan acerca de cómo es que debemos de dejar de estar dormidos, de dejar de estar distraídos. Por lo tanto, si tú lo que quieres es dejar de vivir con esa sensación y emoción de remordimiento y de ansiedad, tienes que parar esos viajes mentales en el tiempo. Y eso solo lo vas a hacer si eliminas la distracción. Una distracción que viene del ego que tienes obviamente en tu interior y que tienes que eliminar. Muy bien, pues por mi parte es todo. Solo para recordarte que este curso es de manera semanal. Subimos un tema nuevo cada sábado a mediodía. El curso dura todo el año, son como 50 temas. Entonces te invito por favor a que nos dejes tu comentario. Tus likes nos funcionan un montón para que esta enseñanza pueda ser difundida y llegue a más personas. Y pues espero que este tema sea de tu agrado y de mucha información para tu crecimiento espiritual. Así que en este caso, pues solo me resta desearte mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos en la próxima.